sí, fueron 10.775. Entonces, como pueden ver, los sentimientos van desde neutro hasta menos negativo y así. Hicimos una selección también y identificamos que, por ejemplo, habían unos temas de mala traducción o errores gramaticales o de ortografía. Entonces los dejamos en rojo y ahí fueron varios campos en eso. Pero más allá de eso, yo creo que el ejercicio interesante de mostrar hoy es el avance que se hizo en términos de lo que teníamos. Por ejemplo, con Stanford teníamos 2.500 palabras, ¿no? O sea, ya llegamos a 10.776. Eso es 4 veces el insumo inicial. Lo segundo, tropicalizar la cosa. En términos de hay dialectos, el parlache, sobre todo en Medellín, que nos llevó. Uy, se fue. Pero bueno, lo vamos hablando con ellos. De temas muy propios también del Pacífico. Entonces ahí lo vinculamos también qué apreciación se le da frente a ese tipo de oraciones. ¿Qué sé yo? Parche en algunas zonas del país puede ser algo supremamente negativo, en otros lugares es la forma de compartir, la forma de estar, el lugar de encuentro también para la juventud. Y esa fue otra mirada que le dimos, no únicamente como lo veríamos nosotros desde las instituciones, sino también cómo lo vería la gente. En ese sentido se hizo un ejercicio y Alexander ahora nos va a mostrar cómo se moduló eso. Creo que, lo decía Juan Carlos, sí, eso es un aporte del proyecto sin esperar, en términos de un avance, en términos de la taxonomía, o bueno, yo no sé ahora cómo se llama eso. Todas las semanas estoy aprendiendo más de inteligencia artificial, entonces también del procesamiento, del entrenamiento de los algoritmos. Entonces, se debe cambiar, Alexander. Gracias. Vale, gracias Nicolás. Bueno, yo voy a compartirles la parte del código, lo que tiene que ver con la integración del algoritmo. Aquí en primera instancia les voy a mostrar brevemente. Esta es una sustracción de lo que es el módulo inicial que teníamos de análisis de sentimientos dentro de lo que es el core de ECO. Es decir, aquí no estamos viendo ECO, sino que estamos viendo una sustracción de solamente el módulo de sentimientos. Y como tal, pues inicialmente teníamos un diccionario de sentimientos basado en Stanford y hecho una traducción del real español, donde muy posiblemente también pues se dieron algunos errores. Luego tuvimos un avance, que fue cuando tuvimos la visita allá en Bogotá. David nos compartió lo que lleva hasta el momento, creo que eran 5.000 y pico de análisis. Y ya aquí tenemos la última actualización, que es la que tenemos para el día de hoy. Entonces vamos a ver en la consola de resultados cómo ha ido evolucionando el resultado del análisis de sentimiento para cada uno de los diccionarios implementados. Entonces, con el diccionario inicial, que eran 2.000 y pico de palabras y su respectivo sentimiento, entonces teníamos que nos daba un valor de 3, obviamente aquí como estamos hablando de positivo y negativo, entonces nos estaba dando un valor de 3, algunos datos comparativos y de calculación, teníamos los tokens o las palabras que había reconocido, nos decía cuáles las palabras positivas que había reconocido y las palabras negativas que había reconocido. ¿Cuál es la expresión que estamos analizando en este momento? Estamos analizando una expresión aleatoria que es importante para mí en el conocimiento. Entonces, con el análisis que acabamos de hacer, el valor para el análisis de esta palabra es 3, teniendo en cuenta las palabras positivas, crecimiento e importante. Esto fue con el... Sí. Disculpa por interrumpir, pero para Nicolás y Camilo, que no han estado, es
como la valoración numérica es de -5 como negativo, 0 neutro y 5 positivo. Entonces 3 viene siendo en el rango de números positivos, es decir, sentimiento positivo. Vale. Vamos con el segundo análisis. En este caso ya nuestro score empieza a subir, ya las palabras que se reconocen como positivas también van creciendo. Tenemos conocimiento creciendo e importante. Antes teníamos solamente creciendo e importante como positivas y no tenemos ninguna palabra negativa que le reste al resultado. Entonces en este diccionario ya teníamos 5.000 palabras y estas digamos que fueron hechas, el análisis que hizo David fue un poco más asertivo, un poco más pausado, con mucho más conocimiento sobre las palabras y su entorno. Entonces, perdón, qué pena. Todavía sigo proyectando, ¿cierto? Sí, tenemos. Sí. Y el último diccionario es el que pues, nos acaban, pues no es que nos acaben, sino que ya acabo de montarlo aquí porque pues ya está montado en el módulo. Es el que tiene que ver con las 10.000 palabras. Entonces aquí ya, si se dan cuenta, las palabras que se están reconociendo a nivel positivo han incrementado. Las palabras que está reconociendo el algoritmo también han incrementado y los tokens que se están pues analizando también incrementan, es decir, casi toda la expresión se está analizando y se están calculando los valores respectivos para cada una de las palabras o tokens que estamos obteniendo. El score también aumentó y digamos que pues en relación a los avances que se ven con la última actualización de las palabras que nos entregó David, pues nuestro algoritmo está siendo un poco más preciso con respecto al análisis de sentimiento. No sé si tiene alguna pregunta al respecto. No sé, Javi o Nicolás. No, obviamente esa es mucha información. ¿Se imaginas? ¿No se imaginas, Nico? Sí. Además, por ejemplo, usted trate de procesar amor. ¿Es positivo o negativo? Sí, claro. O por ejemplo, ahora como los Positivo, ay, tampoco. Ya, por ejemplo, ahora usted sabe. Ya ellos siempre lo hemos dicho. No es el mejor de los ejemplos, pero sí. Sí, no, Pero es lo que hablábamos ahorita, digamos, cuando hay expresiones más, digamos, colombianas, parcero o parcería, pero es un poco un tema que, o parche. Parchemos. Vaina. Sí. Ajá, esta vaina. No, y hay unos en español que eso sí me da. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que me meto a sacar un diccionario. De colombianismos. Se lo vendo al Instituto Carlos Cuervo. Ajá. Pero ya existe, ¿no? Ese diccionario. No, pero no en versión calle. No en versión calle. Okay. Esa es otra ventaja y eso creo que también es algo que hay que mostrar en términos del proyecto. Esto es captura de datos de lo que la gente piensa, de sus emociones en la calle. No es un tema como modulado, no es un tema como un grupo focal, sino lo primero que te sale. Entonces creo que también tiene otra virtud. También. Okay. ¿Qué nos hace falta entonces ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en cuanto a análisis de sentimiento? Ya tenemos esto, vamos a aplicar ese análisis de sentimiento a todas las entrevistas que tenemos actualmente, o sea, porque nosotros hemos hecho pues lo que les mostraba ahora, pues es como un ejercicio de lo que hemos hecho con diferentes conjuntos de datos en la medida en que se han ido capturando.
Entonces estos análisis que tenemos acá son ejercicios a analizar esas características de sentimiento y de felicidad. Esto no está hecho con el diccionario son datos anteriores, no está hecho con el diccionario que ya publicó David, pero era como para... Pregunta Yari, ¿cuántas entrevistas de poder llevan? Situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno acá Yari, puede cruzar datos. ¿cuántas entrevistas de poder llevan? Aquí abajo tengo el Está sentimiento. preguntando por el chat Y del este era Meet. otro algoritmo que analizaba felicidad. Entonces el sentimiento negativo está muy concentrado acá, ¿cierto? Que es negativo porque son números negativos. Entonces digamos que la sensación general es de negativismo en este primer pantallazo con la data que tengo acá, que esta data, ya les digo qué fechas tiene. Esta data está entre... Aproximadamente 300. Del 1 de marzo al 8 de abril. ¿Sí? Esa es una data que yo capturé para hacer un análisis. Entonces, en ese contexto, en ese momento, esos son como los elementos que uno puede ir analizando, ¿no? Y entonces, hay varias maneras de poder ver esta información y de mostrarla, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer filtros específicos de esos datos para, por ejemplo, analizar, si quiero, por fecha, cada uno de los días, que esto era algo importante para el monitoreo que estaba haciendo Nicolás en campo, para saber cómo está por ejemplo, la captura, el registro de las encuestas. Entonces, esto nos dice fecha a fecha cuántas encuestas se tomaron día a día. Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo que se tomaron alrededor de ¿cuántas encuestas acá? Hay como 10 encuestas. Acá subió a 80, acá subió... Bueno, acá tenemos respuestas diferentes, ¿no? Por la manera como que estamos procesando la información. Entonces, bueno, yo para verificar voy a mirar exactamente cómo tenemos acá la data. 629 instancias. Ah, no, acá tenemos exactamente cuántas personas diferentes se entrevistaron, porque ya están agrupadas con esa... Están agrupadas, ¿no? Acá nosotros hicimos un proceso de agrupamiento por persona para poder identificar cada persona en particular, porque como cada persona nos responde 5 preguntas, en la data original, si nosotros vamos a la data original que tenemos, pues vamos a encontrar que tenemos 4.427 registros, porque son respuestas diferentes, ¿cierto? Pero pues como cada persona tiene varias respuestas, pues lo que hemos hecho es agruparlas y poder identificar realmente cuántas personas diferentes hemos encuestado, y eso entonces ya nos da que tenemos 629 personas diferentes, y acá pues tenemos el dato de su sexo, la ciudad, la edad, el rasgo, cómo se identifica, y el rol y la fecha en que hizo la entrevista. Entonces, con base en ello podemos hacer este tipo de gráficos. Entonces, en este caso, como les digo, analizamos fecha a fecha y podemos analizar en ese día, por ejemplo, cómo se identifican las personas encuestadas. O nosotros podemos decir, no, quiero identificar por sexo. Entonces, ya aquí puedo identificar cuántos hombres y mujeres han sido encuestados día a día en el proceso. Lo interesante es que está, de acuerdo a lo que decidamos de cuáles de estas gráficas son importantes y cómo tratar este análisis, nosotros lo podemos automatizar para que se pueda ver en línea. Es decir, en la medida en que se va levantando el testimonio, entonces se refleje de manera automática. O sea, todo lo que estamos viendo acá, digamos que yo lo tengo acá con un dato, una foto de los datos, pero todo es susceptible a ser llevado a la aplicación en línea. Lo que tenemos es que decidir cuál sería la manera como yo quiero representar y ver la información, y esa información cómo la quiero trabajar. Entonces, aquí podemos cruzar esas variables, acá por ejemplo por ciudades,
Entonces, cada día, cuándo, en qué ciudad se hicieron el registro de las encuestas en el sistema. Y eso pues obviamente lo podemos hacer, si no lo queremos por fecha, lo podemos cruzar entre rol y cualquier variable. Por ciudades, cuáles son, digamos que los roles, aunque aquí podemos cambiar para que se vea mejor acá y poner acá los roles, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos por ciudad decir, tenemos Buenaventura, Cali, Quibdó, cómo me ha ido y cómo se da en función de los roles de las personas o en función de cualquiera de las variables, ¿no? Entonces, sexo por ciudades, el rango de edad, cuáles son en cada una de las ciudades, los rasgos, y como les digo, esto lo podemos ir haciendo, digamos que interactivo en la herramienta, pues dependiendo ya de los criterios que consideremos más pertinentes hacer. Y aquí podemos incorporar la parte de análisis de sentimiento. Lo que pasa es que acá, digamos que están todas las personas, pero el análisis de sentimiento que está acá, por ejemplo, en estos ejemplos que estábamos haciendo por aquí, pues el análisis de sentimiento se aplica a cada respuesta. Entonces una persona puede responder una pregunta de una manera pues muy agradable en función de la respuesta, pero en la siguiente respuesta pues puede estar completamente enojada frente a esa respuesta. Entonces, digamos que cada respuesta se analiza de manera individual y luego entonces sí se puede, pues como al final son números, pues eso se podría sumar, multiplicar, dividir pues, y agrupar como deseemos. Y nosotros podríamos entonces seleccionar pues, de todos los datos que tenemos, cuáles serían los que nos interesa analizar y de qué manera los queremos graficar o representar. Entonces, por ejemplo, si yo digo que me interesa el sentimiento y quisiera, bueno, por acá no tengo todo unido, debo buscar una donde esté todo combinado, que es esta. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un análisis de, por ejemplo, por ciudad, voy a poner pocas variables para poder que las gráficas queden más. Acá tenemos ODS, voy a quitar ODS y voy a poner, por ejemplo, el dato de sentimiento, el más parecido al que nosotros estamos sacando, que es este. Entonces, ciudad y, por ejemplo, no sé cuál dato sea interesante, pero ahora vamos a poner sexo, por ejemplo. Entonces, con estos datos que hemos elegido, nosotros podemos hacer diversos diagramas. Vamos, por ejemplo, a hacer uno de estos. Les mostraba ahora que son más fáciles de leer. Entonces, por ejemplo, decimos, para la ciudad de Quibdó, Cali, Buenaventura, este es el sentimiento que encontramos. Entonces, ¿qué vemos? Que en Cali, por ejemplo, el sentimiento es muy positivo en Cali, ¿sí? Tenemos menos encuestas, claramente se ve que la franja es más delgada hacia lo vertical. Perdón, Juan Carlos, una preguntita. Por ubicarme un poco, es que me perdí de pronto un poquito al principio que estaba mencionando. Ya esta data que estamos mirando, el tema de sentimientos, es la data del corte de marzo-abril. Correcto. ¿De las encuestas? Exacto. Okay. Lo que les mostré a ustedes es que tengo datos acá. Pero aún no está, que es que hice un comentario al principio que me perdí, pero aún no está como comparada, por llamarlo así, me perdono, no soy ingeniero, no está comparada o analizada con todo el diccionario que ha generado, pues que se ha generado con David. No, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. No, pero este no está, porque ya está en el algoritmo. En la visualización, perdón. Pero cuando yo saqué acá la información, pues aún no teníamos incorporado el algoritmo. El algoritmo ya está incorporado, pero yo podría hacer un ejemplo o sea, que es probable que cambie un poquito porque se mejora, se ajusta, ¿no? Se afina. Se afina, se va a afinar. Okay. Porque aquí solamente para tenerlo en cuenta, lo que estamos viendo está basado en un diccionario anterior, pero la idea es que la presentación se replique ya con el diccionario actual.
Entonces yo quiero es que Que veamos sea, como que eso va a ser, digamos, la presentación que haríamos al comité, ¿sí? exacto. Y yo lo que quiero es que veamos las Ok. posibilidades de visualización para que escojamos las Ok. que de pronto sean más dicientes, más claras. Y les quería Ok. mostrar de esta manera para que vean que podemos coger cualquier variable que quieran y cruzarla con la que ustedes quieran y mostrarla de maneras diferentes para que sea lo más clara posible, ¿no? En este tipo de gráfico importa el tamaño de las casillas, importa el color, el azul es presencia más allá de lo esperado, el rojo es ausencia, entonces la presencia de los datos, estos datos, la mayoría están distribuidos hacia el índice más alto de felicidad, ¿cierto? En Cali se nota y en Buenaventura también hay un buen. Mientras que en Quibdó, miren que se predomina más un sentimiento negativo, ¿sí ven? Entonces digamos que los dos primeros cuadros son más negativos, los dos siguientes cuadros son más positivos. Entonces, claramente se puede ver los contrastes en la ciudad. Pero nosotros podemos cambiar estas variables y decir, no, yo quiero ver, por ejemplo, el sexo. Entonces, miren cómo las mujeres son mucho más positivas que los hombres. En todas las ciudades, porque miren que ahí no estoy discriminando por ciudad. O sea que ahí ya me agrupa todas las ciudades. Y mirando desde el punto de vista de hombre y mujer, miren cómo las mujeres tienen un nivel de sentimiento más positivo, altamente diferente, que lo que estamos viendo en los hombres. ¿Sí? Esa es un poco como formas en que podemos ver. Y hay otras posibilidades, ¿no? Que yo podría, por ejemplo, mirar la data en estos otros formatos o por cajas. Bueno, realmente hay una buena variedad de tipos de representación de los datos donde podemos jugar con esas variables. Entonces tenemos variables de sentimiento, tenemos los datos de la ciudad, la parte demográfica de las personas y también tenemos lo de ODS, ¿no? Que también es un valor interesante que está allí, es decir, cómo se relacionan estos datos con ODS. Voy a permitirme acá agregar, por ejemplo, el dato de ODS al análisis que estábamos haciendo ahora y voy en el Sphere Diagram a seleccionar ese ODS. Este es un poco más complicado de visualizar, pues obviamente tenemos muchos más ODS, pero esto es lo que nosotros identificamos en las empresas, o sea, nos están hablando de un sentimiento muy positivo frente al ODS 8, o sea, de donde más estamos encontrando es el ODS. Ahora, nosotros podemos filtrar esto por la pregunta 1 o la pregunta 2, ¿ya? O sea, ese es lo que yo quiero que empecemos a mirar. Qué pena ahí comienzo de pronto a tener como insights. Porque resulta curioso, o sea, el ODS 8 es el ODS pues, del trabajo decente y lo que sabemos es que esta población, pues en general, está desempleada o trabaja en temas informales o no trabaja, etc. Cuando hablamos de un sentimiento muy positivo frente al ODS 8, ¿cómo podríamos interpretar eso? Es aspiracional, Nico. Sí. Es Okay. lo que Es un deseo. Es el deseo, es lo que ellos quisieran, ellas y ellos, sobre todo ellas, ¿no? Juan Carlos y Alexandra. Uno lo que sí ve en las entrevistas, y yo también hice un ejercicio adicional de validar algunas entrevistas que se hicieron en el mes de marzo, si estaban asociadas a algunos ODS, y uno lo que sí ve es que la mayor necesidad o la mayor aspiración de las y los jóvenes es tener un empleo seguro, digno y protegido. Se lo digo así. Sí, es eso, lo que capta es cómo la población siente que el trabajo es lo que más puede brindarle proyecciones de futuro. Mientras que lo que más les preocupa es, por ejemplo, el ODS 16, si mal no estoy, Temas de seguridad. temas de seguridad, instituciones, es cierto. Y el 11, que es ciudad, ¿no? Me parece. No estoy seguro del 11. El 11 sí es ciudad, comunidades sostenibles.
Entonces, mira que es decir, en términos de infraestructura, servicios, saneamiento, agua potable, etcétera, ellos tienen dificultades y entonces claramente se ve negativo, ¿no? Y se ve más negativo. Y Entonces, aquí hay que tener, digamos, en toda esta data también, Nico y colegas, creo que hay que tener también un asterisco para decir, esto es de lo que nos reportó la gente, pero no sabemos mucho del área rural. Del área rural tenemos muchas incógnitas. Creo que ahí es donde también, creo que el ejercicio de llevar con las tabletas, con las encuestas que podamos realizar, nos puede acercar. Ahora sí. Pero esto es una visión primordialmente muy urbana, ¿no? Juan Carlos y Alexandra. No escucho nada. eso se ha tomado las cabeceras en los eventos sí. de OIT. Pegar un poquito más. Entonces también tiene, eso dirían en términos estadísticos, tiene esa distorsión. Sí, e incluso uno, si Ahí sí en la escuchas. data no estamos recogiendo si ellos son de zona rural o urbana. Si viven en zona rural o urbana. lo que Sí, nos no, podría realmente, aunque diferenciar. por las características de la población con la que trabajamos, es una población realmente muy urbana dentro de lo que uno puede decir urbano, porque pues claramente Urbano de Buenaventura, sí, sí, o sea, urbano, entonces sí, rural. sí, no, pero digamos la población con la que trabajamos, los jóvenes son jóvenes realmente de los barrios, Rural, o sea, urbano, de la ciudad. Sí, no, es muy poco realmente población. Pero no sé si pueden volver a poner que lo estaba viendo acá para entender bien. Entonces, digamos, si yo lo veo ahí, a ver si lo tengo bien, en el ODS 4, que es de educación, encontramos sentimientos, rojo es negativo. Ausencia, o sea, el rojo es ausencia, no hay muchos datos aquí. No hay muchos, o sea, es ausencia de datos. Sí. De expresiones, ¿sí? De expresión o de la verbalización, porque aquí yo tengo también otra consideración. Y el azul. Y el azul es la mayor presencia de datos. Mayor presencia. Entonces, en el ODS 4 tenemos mucha presencia de datos, ¿cierto? Entiendo que sí, el alto. Que es como donde más tenemos, en el 4, ¿sí? Sí, 4, 8 son los más, donde hay mayor cantidad de... 4 y 8 es como en donde hay mayor cantidad. Mire, es educación. 4, 8, 11. Educación y empleo. Educación y empleo. El tema de ciudades y comunidades sostenibles. Y el negativo casi siempre va en y paz. Que es el paz. Pero aquí casi... El 17, cualquier cosa. Todo sí, por eso estamos acá. Casi no hay. Pero en el 1, Nico, que es el tema de pobreza, casi no hay. Casi no hay. Que es algo que me llama la atención. Sí, hubo muy poquito. Sí, no. O sea, viéndolo bien, o sea, la gente, a ver, y esto creo que es algo que se ha estudiado últimamente en unos análisis que he sacado el PNUD y eso con el tema de la autopercepción de pobreza. O sea, realmente uno, por ejemplo, la gente, sí, o sea, digamos como que no menciona su situación o no percibe, ¿sí? Digamos, algo así como que normaliza una situación de pobreza, porque es la situación en la que usualmente ha vivido y generacionalmente ha vivido, ¿sí? Lo que sí aspira es a mejorar su situación a través de empleo, a través de educación, de cambios, digamos, de educación, a través de cambiar la situación de violencia, ¿sí? Y eso es un poco lo que yo entiendo que eso es lo que se menciona ahí. Lo que entendería. El análisis que yo haría, pero no sé. Otro valor agregado que creo que no se tiene frente a lo que nosotros hicimos cuando formulamos el proyecto es tener data de lo que dice la gente en pandemia o post-pandemia.
que son otras condiciones, sobre todo en términos de generación de ingresos. Su merced sabe que, por ejemplo, muchas de las mujeres, por cargas de cuidado, tuvieron que devolverse a sus hogares o a las casas a hacer esas acciones de cuidado. ¿Sí? Entonces eso también tiene un correlato con una situación tanto social, económica, de salud pública que nos tocó llevar durante la pandemia. Y esto también refleja eso. Y estos datos ni siquiera Centro Nacional de Consultoría los tiene. Que creo que son muy interesantes para los 3 municipios. Y Medellín, alguna cosita que uno lo puede indicar, pero en estos 3 municipios sí nos puede dar más información en tiempo más real. Y creo que es otra de las ganancias del ejercicio. También. Ok, bueno, listo. Eso sería, digamos, con relación a ODS, ¿cierto? Menciones versus ODS. Y el otro ejercicio que entonces no sé si ya se alcanzó a avanzar era el de indicadores, sentimientos versus indicadores, pero no sé, hay como... Indicadores, no, lo que era el tema de unos documentos en la biblioteca, en términos de metas de ODS, la resolución 205 y el Plan Nacional de Desarrollo. Si quieren les voy a mostrar un ejemplo, y es complejo. Si usted quiere, para el fin de semana se lo paso, para que juegue bien. Ok. David, No tiene nada que hacer el Día de la Madre, ¿no? Qué pena, David, Juan. sí, tranquilo. Antes quería como mostrar un pequeño ejemplo de lo que se podría hacer. Yo acá filtré en el tablero de la derecha lo que está es filtrado Buenaventura. Estos son todos, o sea, todas las ciudades que hay en la izquierda, ¿cierto? Donde estoy resaltando algunos cuadros. Y este es el de solo Buenaventura. Si ustedes notan, es muy parecido el comportamiento. Este cambia, ¿cierto? Este indicador de ODS 10 cambia un poco. Aquí había más presencia positiva, acá no. Pero en general es muy parecido, ¿cierto? Acá de pronto hay una presencia más positiva en el ODS frente al ODS 16 y el 13 también cambia un poco. Entonces en cada ciudad hay un mapa un poco diferente. Voy a cambiarlo a otra ciudad, voy a filtrar acá. Yo puedo, sí, yo puedo por ejemplo cambiarlo acá para que veamos Cali. Y entonces ahí a la derecha, voy a mantener a la izquierda el general y a la derecha es Cali. Entonces miren cómo Cali está, cambia un poco más el panorama, ¿cierto? Y igual lo podemos hacer para Quito. ¿Ya? Entonces es un poco la idea de que, repito, tenemos la posibilidad de variar, de generar gráficos en función de los filtros y las variables que tenemos. Entonces podemos aprovechar todas esas variables para hacer cruces de datos y de información o filtrados específicos por cada ciudad, o así como lo hacemos por ciudad, pues también podemos obviamente hacerlo por rango de edad, bueno, en fin, todo lo que nosotros consideremos pertinente. Por género, exacto. Entonces, esto sería como una reunión que podríamos hacer para ya sentarnos a mirar posibilidades y vamos variando variables y seleccionamos las gráficas que consideremos más significativas para poder armar la presentación que haríamos. Esa sería como la propuesta que yo haría. Que hagamos una reunión similar a esta, donde ya empecemos específicamente a mirar variables, tipos de gráficos y cómo las podemos cruzar y representar, ¿no? Como consideremos, teniendo en cuenta pues, que tenemos una variedad interesante. Hay una que no les he mostrado, quiero mostrarles solamente una que es esta. Por ejemplo, acá solamente estoy mirando la ciudad y la edad, ¿sí? Entonces, él lo que está haciendo es un árbol de distribución de probabilidades de acuerdo a lo que encuentra. Entonces, por ejemplo, en función de la ciudad, Buenaventura es el que tiene el porcentaje más alto. De Buenaventura tenemos el 59% de participantes es de Buenaventura. Y la otra variable más importante es la edad. El 67% de los jóvenes en Buenaventura
están entre los 14 y 18 años, ¿sí? Por eso nos la resalta acá. Y dentro de eso, interesante destacar que el 70% son mujeres, ¿sí? En Buenaventura. Entonces, de Buenaventura las mujeres son, el 70% son mujeres entre 14 y 18 años. Entonces, acá están, digamos que los datos, uno podría hacerla más resumida o pues con los detalles. Y lo mismo si damos por cada rango de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí claramente sabemos que hay en Quibdó, apenas solo en Quibdó hay 4 personas mayores de las que hemos encuestado, hay solo 4 personas entre 66 y 75 y 5 personas entre 56 y 65. Entonces, esto que estamos viendo en este ejercicio, yo crucé 3 variables, ciudad, edad y sexo. Pero podemos hacerlo, cruzar las que queramos, ¿no? Y enfocarnos en las que nosotros consideremos, aunque el algoritmo lo que hace es analizar cuál es la mayor y de donde hay mayor proporción, empieza a distribuir las relaciones. Entonces eso se llama un árbol y podríamos entonces nosotros seleccionar qué variables queremos también ver de esta manera. Ahí les dejo esas inquietudes, esos tipos de gráficos para que los tengamos en cuenta. Hay de todo, realmente. Sí, pero bueno, digamos que en este tema es un poco lo que les mencionaba, como para ir entonces como cerrando, porque pues la idea nos hemos llevado un poco más tiempo de lo que planteábamos y la idea es poder hacer una presentación un poco lo más rápido posible a este comité. Entonces, a mí me parece, en términos de gráficos, que el gráfico, no sé si usted lo llama como trimap o algo así, el de los cuadritos, a mí me parece que puede ayudar a interpretar un poco más que las barras, porque aquí hay mucha data realmente, y entonces hay muchas divisiones. Entonces las barras y otras gráficas un poco más usuales digamos que no ayudan mucho. El del árbol, digamos así como el que mostraba al final, yo no sé si ese también se puede hacer, si uno pudiera hacer ese ejercicio un poco de la probabilidad de encontrar un sentimiento positivo en Buenaventura, etcétera, etcétera. En un árbol de palabras, Nico. Es en términos de visualización también. Yo estoy Sí, pensando porque la idea es porque mire, qué pena, aparte de Alexander y Juan Carlos, y ya de que son los que más manejan data, entienden este tipo de cuadritos. Eso para mí puede ser 1000 cosas. En colombiano, ¿cómo sería? En términos de mostrar eso, tendencias, prevalencias, algunos pesos que de pronto puedan estar en alguno de los municipios, ¿sí? Y también mostrar esas diferencias y cómo poderlo expandir o extender a otros tipos de realidades. Entonces, mire, cogimos esto fue lo que nos mostró. Para Colombia podría ser esto. Esa es la visión del Pacífico colombiano. En este momento, con las personas que pudimos tener entrevistas por otro tipo de fuentes de información. Y esto lo contrastamos, Nico, también en frente a lo que nosotros habíamos puesto como supuestos en el proyecto. ¿A qué me refiero? Uno cuando hace el monitoreo y es como, esta fue la línea de base, esta fue la referencia. Mire, encontramos otro tipo de información. Sí. Y creo que eso es muy valioso para el diseño. Sí, sí, sí. ¿Listo? Ya ahí levantó la mano también. Bueno. Primero, muchas gracias profesores por la presentación y por los ejercicios de mostrarnos cómo se podrían visualizar. Acá yo lo veo como un esqueleto en lenguaje, sí, como de ingenieros o de expertos en data. Sin embargo, pues contarles a Nicolás, a David, también a Camilo, que hemos contemplado desde el UFPA contratar a un diseñador que es muy bueno, que es quien nos va a ayudar a traducir esto en un lenguaje más cristiano, coloquial, para los jóvenes también,
Y lo importante entonces de esta fase es que identifiquemos tendencias, patrones, lo que acabas de decir, y es qué queremos ver en esos datos, ¿no? Entonces, de pronto, que tengamos unos lineamientos muy claros que nos permitan decirles a los profesores, nos interesa esta gráfica, y eso puedes decirle al diseñador, con esto que nos entregaron, con toda esta información, ¿cómo me propone que visualicemos esto de una forma más sencilla? Entonces, bueno, esa es como la tarea que les propongo que hagamos, y es ver qué nos están contando estos datos para poderlo comunicar, porque igual los profesores pues están detrás de todo el desarrollo como del backend, y ellos lo que nos van a mostrar es esto. Entonces, ya con ese diseñador, que además es muy bueno porque te cuento, David, que estamos tratando de tener al diseñador que hizo la alianza multiactor, Rafa Puyana, es un genio espectacular. Entonces, ¿De Barbuda? ajá, el de Barbuda. Yo entiendo un poco también el contexto. Entiende las juventudes porque ya hemos trabajando con él, todo eso. Entonces, bueno, pues contarles eso, y como que no nos preocupemos en estos momentos por la estética, sino más por los mensajes, y que veamos entonces cuáles son, como lo que acabas de mencionar, David, qué queremos contar, qué nos están diciendo los datos, si nos están diciendo algo que valga la pena explorar e irnos por ahí o qué. Y por otro lado, una pregunta para los profesores es, dentro del rango de -5, 0 y 5, ¿cómo podríamos nombrarlo a modo de categoría? No sé si es muy negativo, negativo, neutro, positivo, muy positivo, o como usualmente se nombra, pensando en emojis, pensando en carita feliz y carita triste. Si es un 3, ¿qué sería a diferencia de un 5? Cambio. Correcto. Podemos perfectamente definir la escala que queramos. La ventaja de que tenemos de -5 a 5 y que es un dato continuo y que tenemos valores, si ustedes miran en los gráficos en la parte inferior, él identificó algunos rangos claves. Él dijo, hay valores muy negativos hasta el -0,2. Y los otros hay mucha presencia de rangos muy neutros, entre -0,2 hasta 0,2. Y de ahí rangos, un grupo más positivo de mayores a 0, ¿sí? Mayores a 0. Ese es más o menos el rango que él identificó de acuerdo a la medición que tenemos acá. Recuerden que esto puede variar con el diccionario, aplicando el diccionario ya finalizado con David. Entonces, pero digamos que él nos calcula ese rango, pero nosotros podemos definir, nosotros podemos decir, quiere decir que un valor que esté por debajo de 2, de -2, es muy negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es en general, es decir, puso muchos términos negativos. Para que quede un valor por debajo de -2 es porque realmente mucho de lo que dijo tiene una carga muy negativa. Entonces, eso es más o menos como lo que haríamos. Entonces, perfectamente podemos definir a cualquier valor de -2 ya sería una carga muy negativa. De -2 a -0.5, por ejemplo, tiene una carga negativa, pero no tan fuerte. Un rango entre -0.5 y 0.5 podría ser una carga neutra. Y así, entonces podemos definir una escala de 5, de 4, de 3, lo que nosotros consideremos, y le podemos asignar una palabra, un rótulo, y los gráficos saldrían con eso. Lo que nosotros haríamos es hacer un proceso de transformación de la data y pasamos de esos números que tenemos actualmente a los términos que ustedes especifiquen más significativos para dar este mensaje. Y lo podríamos hacer perfectamente, y entonces la data se ajusta, los gráficos se ajustarían a esa representación. Gracias, Juan Carlos. Solo añadiría que podríamos utilizar, por ejemplo, eso que tú mencionas ya con emojis. Los más positivos y los más negativos, desde la carita llorando, uno que está como medio triste, ese tipo de cosas en términos de la visualización son muy bacanos, sobre todo para el público al que queremos devolver esto. Empezando por juventudes, pero también a las personas de las tres
alcaldías. Esto es decirle a Federico, que es el coordinador de Juventud de Buenaventura, hermano, las peladas y los pelados, esto es lo que están viendo ustedes, esto es lo que están sintiendo. Eso creo que es mucho más diciente que una encuesta a la salida de una entidad bancaria cuando uno le hacen ese tipo de cosas. También. Y lo podemos conectar también con la visualización. Entonces, es como para que combinemos las dos miradas también. Pensaría, y el equipo también de la universidad, nos sentamos también para ubicar esos temas o mensajes claves que a su vez vayan traducidos a lenguaje juvenil y al lenguaje institucional también. Una pregunta, y es, ¿nosotros podemos acceder a esta visualización o es solamente interna del programa que ustedes tienen? A estos datos que les estaba mostrando, Ajá. eso es una herramienta gratuita, libre, que podemos utilizar. Nosotros lo que esperamos es, dada la selección que hagamos, incorporarlo dentro de la herramienta para que de manera automática la grafique dependiendo de las consideraciones que nosotros hagamos. Pero actualmente es una herramienta gratuita y pues yo tengo obviamente a su disposición la data de todo el proyecto, o sea, que es esta data, ¿no? Lo que pasa es que al comienzo de pronto no es tan sencilla usar la herramienta. Ya cuando uno la domina, pues, cuando la entiende es muy fácil, pero pues tiene una pequeña curva de aprendizaje que si quieren, pues yo les podría apoyar en eso si quieren ustedes. Pero por ejemplo, yo les podría pasar este archivo, ustedes podrían instalar la herramienta y ustedes ver los diagramas. O yo les puedo pasar estos diagramas a una presentación en PowerPoint para que las puedan manejar más fáciles. No sé, ya Sí, sí creo que respondo bien. sí, la segunda por tiempo, porque ahorita estamos cortos de tiempo, pero tal vez entonces lo que entiendo es que nosotros decimos, queremos ver estas consideraciones y mediante la herramienta se hace la gráfica, ¿verdad? Exacto, ustedes me pueden decir, qué chévere sería que pudiéramos ver entonces yo les puedo pasar los diferentes tipos de diagramas. Por ejemplo, este diagrama se llama diagrama de tamiz. Entonces, yo quiero ver en diagrama de tamiz tales variables, cruzar tales variables, y entonces ya lo podemos hacer. O yo les puedo hacer un archivo más sintético que este, que está muy enredado con muchas cosas, y podría sacar uno solo donde estén simplemente los tipos de gráficos y que ustedes acá puedan cambiar entre variables para ir mirando pues como las diferentes relaciones. Sí, sería ideal, si puedes hacerlo sería ideal, y entonces sobre eso decimos, bueno, ya teniendo en cuenta estas posibilidades, nos interesa ver cuántas mujeres en Quito de esta edad que respondieron ante esa pregunta, ¿no es cierto? Que, bueno, más o menos así. Sí, o si quieren también me pueden decir, bueno, crúzate estas variables, me interesan estas y estas, y hacen un ejercicio de cruce de variables, y nos reunimos y yo se las voy mostrando. Ustedes me van preguntando y yo les voy mostrando. Y ahí vamos seleccionando. En la presentación las variables, como que ya las tienes tú listadas y están como en todos los archivos que hemos hecho, pero si tú las tienes ahí ya como un pantallazo de las variables, ¿te acuerdas que tú me mostraste que se podían ver ahí? Claro. Sí, nos ayudaría un montón, como agregar dentro de ese PowerPoint las variables y que nosotros podamos decir, crúzame esta con este, con este, con este, y lo miramos a ver qué resultados dan y qué vale la pena decirle al diseñador, como, bueno, nos vamos a ir por estas líneas de análisis de datos. Exacto, estas son todas las variables que tenemos disponibles inicialmente, agregándole la de sentimiento, que yo lo que puedo hacer es, podemos hacer dos cosas. Una, actualizar la data de lo que ya se lleva con Alex, y no sé si para ese dato que les voy a mandar hacemos un corte a esta fecha, estamos a 12 de mayo, hacemos un corte a esa fecha de 12 de mayo, Alex me puede pasar la data, yo se las paso y ya la data me la puede pasar con el análisis de sentimiento, ya con el diccionario actualizado. Entonces tendríamos eso,
Y si ustedes nos definen el rango, yo ya puedo agregar la variable con los nombres que queremos de las emociones, de las 5 emociones que queremos representar, y entonces tendríamos la data ya con todo. Y a partir de eso les hago unos 5 tipos de gráficos diferentes para que podamos jugar con ellos, las variables. Entonces ya serían todas estas variables que tenemos acá, más sentimiento, y pues podríamos usar cualquiera de las representaciones que vimos hoy. Ok. ¿Qué les parece? Pero entonces, dale, dale. No, solo he preguntado qué les parece. Y bueno, entonces, como para ir resumiendo y tomando acción, pues, uno, bueno, con David y con Yadi, pero la otra semana miramos un momento como para reunirnos y definirles un poco como en blanco y negro cómo queremos sería el esquema de la presentación. Digamos que y les mandaríamos un poco pues sería más o menos como la forma en como quisiéramos entender los rangos, cuáles son los gráficos, los tipos de gráficos un poco como que nos interesarían ver por ahora para las salidas, y ya después obviamente el diseñador cogerá, se lo volverá bonito. Me preocupa una cosa realmente, y es que yo sí quisiera mostrar la relación de los sentimientos y los indicadores del proyecto, y lo que vi es que todavía no se ha hecho este ejercicio, entonces no sé qué hace falta para poder realizarlo, porque sí es clave, o sea, no puedo llegar, digamos, como a un comité o a un espacio de proyecto para hablarles solamente de los ODS, tengo que hablarles de los indicadores del proyecto. Y no sé qué nos faltaría, o no sé si eso ya lo podríamos tener con la data, con el diccionario ya actualizado, con la data en este rango de tiempo, si ya lo podríamos tener, o hace falta algo para poder hacer eso también. Nicolás, yo pienso que el principal, yo intenté hacer esto, con el ejercicio previo que tenía el PowerPoint, donde te mandé solo los datos de barras, pero no logré conectar los indicadores como con la fuente de información que tenemos. Es decir, las variables que nosotros tenemos de la población son estas. Y de esas variables que tenemos de la población y la información que ellos nos dan, y tenemos la relación con los ODS y con el sentimiento. Entonces, lo que yo no he podido conectar, y bueno, eso puede ser una limitación de mi parte, seguramente que así lo es, no he podido conectar los indicadores con estas variables de entrada. O sea, me parece que yo no he podido entender cómo conectarlos. Entonces, no sé si, yo pienso que ahí lo que me faltaría pues de mi parte es una mejor comprensión de cómo conectamos los indicadores con esta data que estamos recibiendo. Yo pienso que sería en función de pronto de las preguntas individuales, que eso sí que lo podríamos hacer. Por eso yo decía, nosotros podemos filtrar por preguntas específicas la data y a partir de esas preguntas hacer análisis con las demás variables e interrelacionarlas. Es la manera como yo considero que podríamos hacerlo. Sí, de hecho lo es, o sea, hay un documento que ustedes, que está compartido en el Google, en el espacio compartido que tenemos de Google, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero en ese documento hay una tabla la que se relaciona cada una de las preguntas con cada uno de los indicadores del proyecto. Entonces, esto lo que realmente habría que hacer para conectar es eso, es por ejemplo aquí están las preguntas, ¿sí? Y esa pregunta hace referencia a un indicador, entonces realmente la forma de conectar es a través de la pregunta, ese es como el ejercicio. Entonces uno lo que tendría que mirar ahí es de qué manera, por ejemplo en análisis de sentimientos, encontraría unos sentimientos más negativos o más positivos de acuerdo a cada una de las preguntas realizadas. Ahí digamos que esa sería la forma de hacer.
perdón, esa no es la última versión del archivo, pero claro, una de las cosas que se pide como indicador es cambio de percepción. Entonces, el tema de cómo muestro yo el cambio de percepción, definitivamente tendríamos que tener identificados quién hizo quién nos respondió en la primera toma, en la primera entrevista, y que esa misma persona nos respondió en la segunda. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que definamos claramente las fechas que determinan una primera muestra de la información y hasta qué fecha van, y luego de qué fecha a qué fecha generamos otra y decimos, esta entonces, es una segunda percepción. Sí, son dos tomas, ¿no? De hecho, son tres tomas. La Sí, primera toma es la de este corte, que es de abril, de marzo a abril. Sí, esa es la primera toma. Ahí, porque de hecho yo les he pedido a las personas que recolectan información que hagan, que pongan en stand-by la recolección de información. La vamos a repetir ya cuando un poco esté comenzando, yo creo, como el tema de iniciativas, o sea, alrededor de junio, julio. Y la idea es al final, o sea, en septiembre, octubre, hacer una tercera, ¿sí? Esa es como la... Pero un poco, digamos, en temas de líneas de tiempo, Nico también, y profes, tuvimos una primera información y eso fue lo que nos arrojó. ¿Sí? Sí. Por ahora. Y eso es lo que queremos mostrar por ahora. Ahí fue la información. Y eso es lo que queremos mostrar también en el próximo comité. Sí, como, mire, con esto. Exactamente, sí. Exactamente. Y lo que yo quisiera, bueno, no sé, Nico, bueno, yo a Nico ya también lo conozco hace un tiempo en términos de, lo que uno quisiera es que a final del proceso haya algún cambio, o por lo menos de percepción. La gente diga, ay, no, esto se me hace bacano, ya, listo, aumentamos, 80%. Eso, en términos del indicador, como quedó de mal formulado. Bueno, eso no nos vamos a echar. Bueno, puede que, no, digamos que no es, yo no me echaría la soga al cuello, puede que haya o puede que no haya un cambio, sí, o sea, no, exacto, digamos, ¿no? O se mantiene constante de presión. Porque realmente es un indicador de percepción y en este corto tiempo pues, no podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Y todo generará de alguna manera una aprendizaje. Y hay algo, Nico, es la brecha de atribución de un proyecto frente a una percepción. Y no, y eso tenemos que dejarlo muy claro en el informe. Uno por más que haga o deshaga, hermano, puede que no. A usted le robaron el celular ayer, se le cambió la percepción. ¿Listo? Claro. Y por más de que haya metido 200 policías más en el barrio. Eso es cierto. Entonces, bueno, digamos que para responder las preguntas de Juan Carlos. Los cambios de la percepción se vienen a trabajar de los cortes. Por ahora no nos vamos a embolatar con el tema de los cortes. Utilizamos la data esta que estamos utilizando del corte de abril, mayo. Sí, marzo, abril. Esto, y los indicadores lo medimos a través de estas preguntas. No, creo que esa no es la última versión, sí, de hecho. Sí, no, estoy tratando de ubicar la última versión. Voy a ubicarla en donde está eso, porque sí estaba. Oiga, Nico, y antes de cerrar, mientras eso, el ejercicio que yo hice de mirar la biblioteca con los ODS, con la resolución. Ok, sí, eso es. Y los otros. Y el Plan Nacional de Desarrollo, ha sido interesante. Son documentos muy técnicos, le faltan mucha tropicalización, obviamente. Solo se lo voy a hacer así en bullets, para no mostrarle, porque es que son 6 documentos. Hay unos, hermanos, de 6.000 campos. Gracias, Juan Carlos, por el trabajo que me dejaste. He recordado gratamente. No mentira.
Ya, son 6 documentos diferentes niveles también de cómo se habla, de profundidad. Hay desde el lenguaje técnico a las narrativas, y creo que ese es un tema clave. Hay gente, pues, hay documentos que dicen, no, yo hice esto y lo siguiente, muy narrativo. Usted cómo carajo lo transforma, es más difícil. Tercero, las metas de los ODS son puntos de llegada, ¿verdad? Pero Sí, no sí. siempre es de proceso. Y esa siempre fue mi crítica con el BNP. Uno no puede decir, Claro. no cumplimos o cumplimos por una cosa como una meta de 0 muertes maternas a los 5 años. Con una muerte ya uno deja el indicador en 0 o negativo. 4. Todo esto me lleva a que hay que hacer una pedagogía mucho más cercana, eso lo han llamado sus amigas de la OCR, a la territorialización de los ODS, pero eso, por puta, tenemos 7 años. Sí, no, ya no. Sí, eso así muy cortito. Ya no. Dale, Juan Carlos. por Ok, favor. bueno, pero entonces, también para unir, entonces, este ejercicio que ha venido haciendo David, lo podríamos también incluir para la próxima presentación, o sea, el que relaciona de alguna manera, ¿sabes? Eso ya queda incluido dentro del diccionario, pero se puede cruzar o solamente queda incluido dentro del diccionario. Ahí es donde no cruza, Nico. Los documentos están en otra dimensión y las percepciones o los sentimientos de la gente en otra. O sea, lo que se espera hacer con el otro ejercicio que David está realizando es un dataset de entrenamiento para hacer un análisis de texto y determinar, ahora, no solo la relación con el ODS, sino la relación que puede tener con los otros La resolución documentos de 205 y el referencia. Plan Nacional de Desarrollo. Sí. Entonces, hay que hacer, después de que se termine todo el proceso complejo que está haciendo David de poder identificar esas relaciones, hay que hacer un algoritmo de entrenamiento y crear un nuevo modelo de entrenamiento de análisis de datos. Ese es Y eso distinto, y es diferente a todo lo que hemos hecho. es diferente al que hemos venido construyendo. Entonces, eso esperamos, lo que estamos esperando con eso es mejorar, afinar la relación con los ODS, pero agregaríamos 2 etiquetas más, o sea que el sistema nos diría, vea, esto que está diciendo esta persona se parece a la meta tal, ¿cierto? Que es lo que tenemos actualmente y que vamos a mejorar, a afinar. Pero también nos diría, vea, y se parece al inciso número tal de la la resolución resolución. 205, que son 48 disposiciones, 49 con las finales, en esto se parece, Nico, digamos a nivel interno. Y a nivel del Plan Nacional de Desarrollo, con los 4 ejes y 4 ejes principales y los 4 transversales. O sea que tendríamos 8 es más, digamos, una data para entrenar que algo. Sí, digamos, sería chévere eventualmente. Eso es muy interno. Eso es muy interno, Sí, ya ves. es más interno, es más decir, bueno, esto fue entrenado utilizando esto, ¿sí? Exacto. Claro, Utilizando y al fin, Ok, bien. sí, y faltaría todo eso, terminar el proceso, entrenar el modelo, probar que funcione, ver si realmente logra hacer asociación con ese conjunto de datos de entrenamiento. O sea, no sabemos todavía, no tenemos seguridad hasta sobre ahora, los resultados finales de esto. Gracias, Juan Carlos. Hasta ahora, Nico, tengo uno muy bien hecho, pero muy afinado. A ver qué tanto le pega a temas de emociones. Si llega a haber alguna relación, bacanísimo. Pero si no, como diría el Pero si mecánico, no, pues no. no me le comprometo. Exacto, y eso puede ser Sí, como dijo el carpintero. No me le comprometo. Bien. No, listo, entonces, quedemos en eso. Nosotros, yo creo que entre lunes y martes, les enviamos a Juan Carlos y Alexander como un esquema
de la presentación, por decirlo así, ¿cierto? De cómo la quisiéramos ver. Perfecto. Pero más como esquemático, ¿sí? La idea es ojalá si ya entonces con la data, con el diccionario ya actualizado, con este corte, podemos ir sacando gráficos con respecto a veces, gráficos con respecto a indicadores y obviamente los gráficos un poco a nivel de caracterización, que digamos que eso ya están hechos un poco, pero bueno, todavía toca volverles a correr claramente, pero los de caracterización pues ya están hechos porque ya me los había mandado y digamos que ahí los de caracterización sí podemos utilizar es barras o algo así que son más fáciles, ¿no? Entonces, no tienen tanto lío. Entonces, pero les mandamos un poco este esquema. Trabajamos entre lunes y martes con David y con Yari. Y la idea sería ver al final de la otra semana, ver si de pronto ya tenemos como una versión como para poder mirarla, y pensando ya más en lógica, no tanto del sistema, sino más en lógica de qué es lo que queremos mostrar. Inicialmente al equipo técnico del proyecto. ¿Listo? Listo. Mira, pero yo quisiera que revisáramos en algún momento esto. Mira que, por ejemplo, la pregunta 1, estos ya son los últimos, yo los saqué acá en este formato, pero son los tomados de la última versión. La pregunta 1 que se le hizo a las personas es ¿cómo aporta a la paz territorial? Y el indicador asociado es cambio de percepción, que lo vamos a hacer con las diferentes comparaciones, pero acá tendríamos que identificar qué nos va a permitir a nosotros sacar información. Acá nos dice estereotipos positivos y negativos. Digamos que lo que nos está dando esta percepción de positivo o negativo está apuntando a esto. Eso creo yo que es lo que tenemos más claro en ese punto. Y yo puedo medir el cambio de los estereotipos pues comparando cómo estaban estos, por eso decía yo, lo podríamos hacer por población, con un corte por rango, exacto, por rango de edad, etcétera, y comparando uno con el otro, de acuerdo al tiempo. Entonces, esta era la percepción inicial, así está en la segunda muestra, en el segundo espacio de tiempo, y así lo tenemos en el tercero. ¿Cómo ha ido evolucionando, por decirlo así? Eso. Y entonces ahí estaríamos tocando eso. Y esto lo podemos hacer filtrado por la primera pregunta, es decir, las respuestas dadas a la primera pregunta, cómo se ven, ¿sí? En contraste. En términos, digamos, en este caso de sentimientos. Exactamente. Sí. En términos de sentimiento, cómo se ven en la primera representación. ¿De acuerdo? Y así sucede con la segunda, así con la segunda, así con la tercera. Que es como cuando yo les mostré que filtré por ciudad. Así como puedo filtrar por ciudad, puedo filtrar por pregunta. Filtras por pregunta. Y nos muestra la representación de por pregunta, ¿vale? Esa es la que sería. La última habla de porcentaje de jóvenes que mejoran significativamente sus capacidades para la resiliencia, igualdad de género y participación en espacios cívicos y de percepción y de concertación, perdón. Entonces, esta sí no la tengo muy clara cómo lo podríamos hacer. Porque aquí sería más como una mirada de esta pregunta número 5, mirarlo en términos de sentimiento y ver si ha cambiado algún patrón en ese sentido. Entre las diferentes, porque digamos que lo que se espera medir acá es que mejoran sus capacidades para la resiliencia, igualdad. Entonces, esto, que es un poco en lo que los forma la capacitación, no sabría cómo nosotros podríamos analizar el texto para identificar esto fácilmente. Siendo que tendríamos que ver qué nos está mostrando en términos de ODS y de sentimiento esas preguntas. Yo les voy a sacar las gráficas de cada pregunta. No sé si se las saco por localidad mejor. Es decir, cómo retrata Buenaventura
cómo retrata Quito, cómo retrata Sí, Cali, pues sería por ciudad, sí. por Sería por ciudades, ciudad. cada una de estas por pregunta. ¿Y qué nos dice el sentimiento y qué nos dice el uso de esas? Bien, entonces, sí, digamos que en general para las preguntas es la misma lógica, ¿no? Es mirar las preguntas, en este momento, para este corte, mirar las preguntas con respecto al análisis de sentimientos, ¿sí? O sea, hacer como el filtro, ¿sí? Y ya después se miraría, digamos, con los diferentes cortes, si esto cambia o no. Cada una de las preguntas cuestiona particularidades. Por ejemplo, está este indicador de las capacidades para la resiliencia, igualdad de género, participación, etcétera, etcétera. Yo creo que son análisis un poco más profundos que tocará hacer, ¿sí? Pero por ahora, digamos, nos basamos en la pregunta que se hacía. Era una pregunta más de cuénteme una historia, ¿sí? Entonces la persona daba una narrativa y lo que queríamos ver es si en el tiempo las historias cambian de emoción, ¿sí? De emoción. De alguna manera. Claramente después nos tocará mirar dentro de esas respuestas a esa pregunta temas de cómo han, digamos, cómo se incluyen temas de igualdad de género, resiliencia, participación, porque digamos que ahí sí ya me mataría David si digo esto, que sería bueno asociar las 13.000 entradas a igualdad de género, participación y resiliencia. No me vuelve a me bloquea el WhatsApp. Siga así. Siga así. No, es fácil. No, Nico, digamos, con las... No, fresco, no. No, conmigo es de palabras, sí, eso se puede. Uy, no, pero ¿sabes? No es de palabras, sí podemos generar. Pero no es de palabras sí podemos Sí hacer, podemos generar. sobre todo por mujeres, ¿no? Sí. Por entradas. Bueno, sí, Alexander, ¿no? Uy, te tengo otro. Descubrí otro en estos días. Mi mejor amiga. ¿Cuál Ya era? hace hasta presentaciones. Canva. No, eso era en el pasado, no, mira, se llama Rose.ai, todo lo que es AI es de Artificial Intelligence, y está y el otro es Other.ai. Todo lo que nos estamos hablando, Nico, es que con estos manes también, locos también por la inteligencia artificial, hemos encontrado como nuevas vainas, hermano, ya no sabemos ni qué es lo que se está haciendo. Hay un montón de cosas. No, esa vaina es una locura. Eso está ahorita una locura y No, y he estado intentando... toca. Lo bueno de esto es que nos estamos como nosotros subiendo ese bus, ¿no? estamos entrenando a ese Entonces, monstruo. Nosotros estamos entrenando sí. al monstruo que se viene. Sí. Pero con una Que versión nos más vemos. humana y más ética, que creo que ese es también el valor agregado que tiene este tipo de cosas. Y eso es algo, Nico, yo usted quisiera que usted también le meta pecho. Como mire, hicimos un ejercicio de entrenamiento de inteligencia artificial con entrevistas de personas, categorizamos, vimos estas vainas, pero lo que sí queremos hacer es que sea, uno, más colombiano, y dos, que sea más humano y sea ético. Sí. Sí. Ya, ya con eso vendimos. No, Alexander, ya vendimos el proyecto. Listo. Entonces, Bueno, es que tengo ya que ir saliendo. Entonces, quedamos entre lunes y martes les enviamos como un bosquejo de presentación. más hacia el martes. Más hacia el martes seguramente, para que lo trabajen durante la semana. Miramos al final de la semana a ver qué tenemos, si tienen algo antes muchísimo mejor, y de ahí digamos que nos ponemos esta reunión para ya revisar una presentación, pensando en un comité, para ya poner, digamos, ir identificando insights, es un poco a mí lo que me interesa ahorita, ¿no? Hacer como el ejercicio de este es el gráfico y este gráfico ¿qué nos dice? ¿Sí? Que sería un ¿Qué nos dicen los datos? el tema. Más o menos. Exactamente, sí, que nos dicen los datos. Nicolás, ¿Listo? y no se les olvide los términos que vamos a usar para sentimiento. Porque como vamos a basar mucho los gráficos en esa escala, La escala. va a ser clave. Sí. O usamos escala de emoticón también.
A mí me gusta esa Pues se puede, dependiendo si funciona. Pues yo creo que sí. pues, para visualización, Ujú. pero ya en narrativo, Nico, imagínense usted mandándole al PBF el 60% de las personas vieron con una carita así. No, pues lo devuelven. Con una carita feliz. Toca mirarlo. Yo a veces no sé si ese emoticone a veces se resumen demasiado. Deje así, Pero bueno, deje así. pues, Ya. eh, Listo. Quedamos Listo, haciendo. pues. Bueno, pues. Nico, Camilo, Gracias. Bueno, Chao. saludos a todos. Bueno, ahí vamos. A ustedes nos vemos. Que estén muy Gracias, bien. hasta luego. Gracias. Bueno, también.